Estimada docente, mi nombre es Karen Caicedo, estudiante de tercer semestre del paralelo C1. Lo que nos reúne el día de hoy es esta exposición de la asignatura de Derecho Internacional Público 2 a cargo de la doctora Oscari Zambrano de Pérez. El tema que traemos a usted el día de hoy es la Corte Penal Internacional. El objetivo que nos hemos planteado el día de hoy es poder analizar y comprender cómo actúa la Corte Penal Internacional en la penalización de los diferentes delitos y cómo funciona la cooperación de los países para poder efectivizar su labor. Los subtemas es el devenir histórico en el tiempo, los diferentes juicios a lo largo de la historia, principios, derechos y garantías, inicio de la investigación, orden de detención u orden de comparecencia, lugar e inicio de juicio, apelación y finalmente nuestras conclusiones. Para entrar un poquito en materia, es importante recordar cómo fue el proceso histórico de la Corte Penal Internacional. Partimos del año 1872, en que, por iniciativa de Gustave Mournier, se genera o se crea, se le da la intención de crear una Corte Permanente Supranacional. En el año 1919, siendo este el fin de la Primera Guerra Mundial, también se genera una nueva propuesta para poder crear una Corte Internacional ad hoc, es decir, específica, ¿ya? Y que de esa manera pueda ser juzgado el Kaiser Guillermo II. Realmente en esto no se pudo avanzar mucho y en efecto el Kaiser no fue juzgado bajo ninguno de los delitos que se perpetró. En el año 1945, finalizando la Segunda Guerra Mundial, se crearon dos tribunales muy importantes y muy reconocidos en la historia. Este es de Nuremberg y de Tokio, para poder juzgar los delitos que se generaron de igual manera dentro de este periodo nazi. En el año 1945 a 1946 se crea la Corte Internacional de Justicia. En el año 1998, finalmente en nuestros días, ya se genera y se crea en este caso pues la Corte Penal Internacional como tal. También queríamos recordar un poquito de cada uno de estos juicios, puesto que fueron muchas personas las que perdieron su vida en cada una de estas masacres. Masacres creadas por ideologías, por criterios tanto religiosos, políticos o simplemente por el hecho de que un sujeto se crea más que el otro. Juicio, podemos empezar en este caso con el juicio de Nuremberg, en el cual se enjuiciaron a 24 dirigentes nazis en el año 1945. Existieron alrededor de 240 testigos, 300.000 declaraciones, de lo cual se produjo un total de 12 condenados a muerte, 7 presos y 3 absueltos. De igual manera, en el mismo año, en el juicio de Tokio, Japón ya había firmado el Acuerdo de París y de La Haya. Esto es un hito muy importante porque puesto que estamos hablando de que Japón ya era un país ratificado dentro de los derechos humanos. El emperador Hirohito no pudo ser juzgado, puesto que existía conmoción en ese país y querían pues evitar en este caso un mal mayor. Esto dejó como saldo 7 condenados a muerte y 6 cadenas perpetuas. Algo muy importante mencionar dentro de este juicio de Tokio fue que durante esta etapa las personas no quisieron, muchos de estos militares no quisieron ser condenados y consideraban pues obviamente que toda esta situación había sido una falla hacia el emperador, razón por la cual muchos de estos militares procedieron a suicidarse. Algunos lo lograron y otros no. En el año 1993, en el juicio de Yugoslavia, que se dio pues por los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, ya existieron alrededor de 90 personas sentenciadas, 10.000 sesiones se generaron para poder llegar a estos juzgamientos, con 5.000 testimonios. En el juicio de Ruanda en el año 1998, pues ya conocemos al grupo étnico Tutsi, ¿ya? El juicio se generó por exterminación, genocidio, tortura y violación. Jean-Paul Akayesu fue condenado a cadena perpetua porque inicialmente este hombre fue un dirigente africano, pero las circunstancias lo colocaron de defensor a genocida. Vamos a hablar un poquito también acerca de la Corte Penal Internacional, que se considera pues que es el tribunal de última instancia internacional.
Su tratado, en el que se basa, es el Estatuto de Roma, que fue adoptado en el año de 1998, entrando en vigor en el año 2003, posterior a los tribunales ad hoc antes mencionados. Un saludo. Mi nombre es Jorge Luis Chamorro y les voy a hablar acerca de los principios que rigen esta Corte de Imputación Penal. El de legalidad y principio de irretroactividad están asociados para que nadie pueda ser penalmente responsable por una conducta delictiva que no sea competencia de la Corte o que la legislación que la establece no haya entrado en vigor antes de realizarse la conducta. Asimismo, la responsabilidad penal individual se refiere a las formas de participación y participación activa. También el principio de exclusión del procesamiento a menores de 18 años. Continuando, tenemos la improcedencia del cargo oficial. Esta nos quiere decir que quien ostente un cargo oficial no se le eximirá de responsabilidad penal por esta condición. Además de la responsabilidad de los jefes y otros superiores, trata sobre la responsabilidad penal del superior por omisión. Sobre la imprescriptibilidad, nos manifiesta que todos los delitos que son competencia de la Corte no prescriben. El elemento de intencionalidad se refiere al dolo y sus formas en el cometimiento de un delito. El principio de las circunstancias eximentes de responsabilidad nos habla de la legítima defensa, la coacción inminente, entre otros. Además, el principio del error de hecho o error de derecho son también eximentes de responsabilidad penal en determinadas situaciones. Así, el principio de las órdenes superiores y disposiciones legales, que se refiere a los criterios de valoración para los delitos cometidos en el cumplimiento de un mandato superior. Finalmente, tenemos el principio de complementariedad, que consiste en un mecanismo jurídico que establece el trabajo conjunto y la cooperación entre la Corte Penal Internacional y las jurisdicciones internas, a fin de llevar un juicio de todos los delitos que sean competencia de esta Corte. Continuando con esta disertación, es importante aludir sobre los derechos y garantías que tienen los acusados durante el proceso de investigación. Por esta razón, en la búsqueda de la justicia bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se requiere indispensablemente de una serie de garantías básicas para quienes están enfrentando una investigación de crímenes internacionales competencia para esta Corte. Ante ello, el acusado gozará del respeto de sus derechos en concordancia de la aplicación del derecho restrictivo dentro del marco de los derechos humanos y el debido proceso. Mi nombre es Marcela Analiceño Buenaventura y hablaré acerca del procedimiento ante la Corte Penal Internacional, para lo cual se ha tomado como referencia el caso en contra de Jean-Pierre Bemba, el cual se basa en los crímenes de guerra y lesa humanidad que se cometieron en el contexto de un conflicto armado interno y se desarrolló a partir de agosto del año 2001 en el territorio de la República Centroafricana. En virtud de aquello, se exponen 5 fases de este procedimiento. La primera es la iniciativa, en la que la Corte Penal Internacional, para iniciar un procedimiento, se basa en el artículo 13 del Estatuto, el cual establece que la Corte ejerce competencia para conocer los crímenes en 3 supuestos. El primero, ante la solicitud de iniciar una investigación presentada por un Estado parte del Estatuto. El segundo, por el pedido del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para iniciar una investigación. Y el tercero, por decisión de oficio del fiscal de iniciar una investigación después de la autorización de los jueces. La segunda fase sería la autorización de la investigación, en donde el fiscal que inicia una investigación de oficio deberá en primera instancia analizar la veracidad de la información obtenida, la misma que deberá presentarse a la Sala de Cuestiones Preliminares, siendo aquella la encargada de comprobar que existe fundamento para iniciar una investigación. Si es así, autorizará su inicio. Sin embargo, en los casos en los que no es autorizada por la sala, esto no será obstáculo para que posteriormente el fiscal presente una nueva petición basada en nuevos hechos o pruebas relacionados con la misma situación. La tercera fase sería el inicio de la investigación, en la que el fiscal, luego de analizar la información que disponga, tendrá en cuenta que constituya fundamento suficiente para creer que se ha cometido uno de los crímenes en los cuales la Corte es competente. Además, deberá demostrar que la causa sea admisible o inadmisible y que existan razones sustanciales. Luego tenemos las funciones y atribuciones del fiscal con respecto a la investigación.
El fiscal, para establecer la veracidad de los hechos, de acuerdo al artículo 54 del Estatuto, tendrá la facultad de ampliar la investigación a todos los hechos y las pruebas que sean pertinentes, adoptar las medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación, respetar los derechos que el Estatuto le confiere a las personas, hacer comparecer e interrogar a las personas objeto de la investigación, solicitar la cooperación de un Estado u organización, convenir en que no divulgará en ninguna etapa los procedimientos, los documentos o la información que obtenga a condición de preservar la confidencialidad y únicamente a los efectos de obtener nuevas pruebas. Y por último, deberá adoptar o pedir que se adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas. Como última fase, tenemos la oportunidad única para proceder a una investigación, en donde la Sala de Cuestiones Preliminares podrá adoptar las siguientes disposiciones cuando se presente una oportunidad única de proceder a una investigación. En primer lugar, el fiscal, comunicando a la sala, podrá recibir el testimonio o la declaración de un testigo o de examinar, reunir o verificar pruebas. La sala, a petición del fiscal, podrá adoptar las medidas que sean necesarias para velar por la eficiencia e integridad de las actuaciones y, en particular, para proteger los derechos de la defensa. La sala, cuando considere que el fiscal no ha solicitado alguna de estas medidas que, a su juicio, sean esenciales para la defensa del juicio, le consultará al fiscal si se justificaba no haberlas solicitado. Caso contrario, la sala pondrá de oficio a adoptar estas medidas. Además, el fiscal podrá apelar la decisión de la sala de actuar de oficio. Dicha apelación se sustanciará en un procedimiento sumario. Por último, la admisibilidad o la forma en que quedará constancia de las pruebas reunidas o preservadas para el juicio se regirá por las reglas de procedimiento y prueba, esto de acuerdo al artículo 56 del Estatuto. Estimada docente y compañeros, les saludo Rodrigo Cisneros. En la presente exposición voy a tratar los temas concernientes a la orden de detención u orden de comparecencia dictada por la Sala de Cuestiones Preliminares y procedimiento para la detención del estado de detención, basados en el caso en contra de Jean-Pierre Bemba, acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad. Tras la investigación realizada por la Fiscalía, en el año 2017, en el mes de mayo, se determina que los presuntos delitos comprendidos entre los años 2002 al 2003 estuvieron enmarcados en asesinatos, violación, saqueos a la población civil, quienes fueron víctimas en el conflicto armado que tuvo como protagonistas a las Fuerzas Armadas del Gobierno de la República de Centroáfrica, quienes contaban con el apoyo militar del Movimiento de Liberación del Congo a manos de Jean-Pierre Bemba, a fin de repeler a las fuerzas rebeldes comandadas por François Bozizé, cuyo propósito era derrocar al gobierno. La Fiscalía determina el grado de culpabilidad de Jean-Pierre Bemba por los actos cometidos por el Movimiento de Liberación del Congo por los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad. El 23 de mayo del 2008, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención y entrega en contra de Jean-Pierre Bemba, por existir motivos razonables para creer que durante el despliegue de las tropas, el Movimiento de Liberación del Congo se habría cometido crímenes relacionados a violación, lesa humanidad, tortura y crímenes de guerra. Un día después de emitida la orden de detención, Bemba fue detenido en Bélgica. El 15 de junio del 2009, la Sala de Cuestiones Preliminares Tercera emitió la confirmación de cargos decretando que existía fundamento suficiente para creer que los soldados del Movimiento de Liberación del Congo cometieron los crímenes de lesa humanidad de asesinato y violación y los crímenes de guerra de asesinato, violación y saqueo, bajo la forma de responsabilidad del superior, contenida en el artículo 28 del Estatuto de Roma, por lo que se determina que Jean-Pierre Bemba es el principal autor intelectual y material de estos actos, por cuanto el Ejército de Liberación del Congo se encontraba bajo su mando.
La Corte emitió una nueva orden de detención y entrega en junio del mismo año, agregando cargos de asesinato como crimen de guerra y como crimen de lesa humanidad. Es así que el 3 de julio del 2008, y estando ya detenido, Bemba fue puesto a disposición de la Corte Penal Internacional. Mi nombre es Catherine Holguín y les voy a hablar sobre la audiencia confirmatoria de los cargos antes del juicio. Este procedimiento se fundamenta en el artículo 61 del Estatuto de Roma y consta de 2 etapas. La primera es la confirmación de cargos y la segunda es la sentencia definitiva. En la primera, una vez que la persona imputada es detenida, se pide que comparezca voluntariamente ante la Corte. Allí la Sala de Cuestiones Preliminares analizará el mérito de sus antecedentes para iniciar un juicio. Esta audiencia va a ser llevada a cabo en presencia del fiscal, de la persona acusada y los representantes legales de la víctima. Sin embargo, también puede oficiarse una audiencia sin la presencia del acusado, siempre y cuando el fiscal presente una solicitud donde mencione que el acusado renunció al derecho de presentarse, o que por el contrario ha huido y no es encontrado por las autoridades a pesar de haber agotado todos los medios para que éste comparezca y se informe acerca de los cargos que hay en su contra. De igual manera, el imputado va a ser representado legalmente. Si el imputado se presenta, se deberá proporcionar todos los documentos donde constan los cargos por los que se le incrimina. Ya en la audiencia, el fiscal presentará pruebas suficientes para comprobarle el delito. En la sentencia definitiva, el imputado podrá impugnar los cargos y las pruebas, pero también podrá presentar unas nuevas. Estas van a ser analizadas por la Sala de Cuestiones Preliminares y determinará si se confirma o no los cargos. Si existiesen irregularidades en dichas pruebas, se pedirá al fiscal una nueva investigación y la presentación de estas pruebas para poder confirmar o no los cargos a la persona. Si no existieran las pruebas, se pedirá una nueva audiencia con la autorización de la Sala de Primera Instancia para retirar los cargos. Por el contrario, si existen pruebas que confirmen estos cargos, la misma sala se va a encargar de continuar con la siguiente fase del proceso. En el caso anteriormente citado por mis compañeros, el político Jean-Pierre Bemba, quien fue acusado por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las tropas que estaban bajo su mando, se procedió a su arresto y fue llevado a la Corte Penal para que realicen una audiencia de confirmación de cargos, donde la fiscal presentó pruebas en donde este político aterrorizaba y traumatizaba a la población utilizando violaciones múltiples en frente de los familiares de esta víctima en lugares públicos como arma de guerra contra hombres, mujeres y niños, causándoles la muerte en muchas ocasiones y en otros casos les contraían enfermedades de transmisión sexual. Por estas pruebas que fueron presentadas por la fiscal, el 21 de marzo del 2016, la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal lo declara culpable. Saludos, estimada tutora. Me presento, soy el estudiante Jorge Jordano Delgado Chavarría. A continuación daré mi disertación, el tema lugar e inicio del juicio. Como se tiene conocimiento, la Corte Penal Internacional ha abordado la investigación a situaciones en 4 estados africanos: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Sudán. Cada uno de estos estados representará un tipo de delito diferente, siendo remitidos cada uno de los casos acorde al tipo de cargos que se le imputan a la persona investigada, como lo fue en el caso de Jean-Pierre Bemba, causa que fue remitida por la República Centroafricana debido a que presentaba cargos en su contra por crímenes de guerra y lesa humanidad. Por lo consiguiente, se debe mencionar, es indispensable que la Sala de Primera Instancia, o SPI, se cerciore de que el acusado comprenda en su totalidad la naturaleza de los cargos que se le imputan, dándole la oportunidad de elegir con pleno conocimiento las consecuencias en el caso de que él decida declararse culpable o inocente. Antes de dar paso a la siguiente intervención, recalcaré que en todo proceso que se lleva a cabo ante la Corte existen
dos etapas procesales muy importantes. La confirmación de cargos, que es la etapa en la cual la sala de cuestiones preliminares analiza el mérito de los antecedentes para ver si se inicia un juicio, y la sentencia definitiva, la cual consiste en que la sala de primera instancia adquiera el convencimiento necesario para condenar a los cargos imputados a la persona investigada. Saludos, mi nombre es Irene Ceballos Alcíbar y a continuación expondré acerca del fallo condenatorio y su apelación. De acuerdo al artículo 74 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el caso de que se dicte un fallo condenatorio, la sala de primera instancia fijará la pena considerando las pruebas practicadas durante el proceso. Cabe señalar que la sala de primera instancia podrá convocar de oficio una nueva audiencia si así lo solicitara el fiscal o el acusado, a fin de practicar diligencias de prueba o escuchar presentaciones adicionales relativas a la pena. Seguidamente, la pena será impuesta en audiencia pública y, de ser posible, en presencia del acusado. Las penas aplicables podrían ser la reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años o la reclusión a perpetuidad, cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Adicional a la reclusión, la Corte podrá imponer y ordenar multas y decomisos. En relación a la apelación del fallo condenatorio o absolutorio de la pena, resulta importante mencionar que los fallos dictados por las salas de primera instancia pueden ser apelados por la persona condenada, por el fiscal a favor del condenado o por el fiscal a título personal, pudiendo apelar por motivos de vicio de procedimiento, error de hecho o error de derecho, y por cualquier otro motivo que afecte a la justicia o a la regularidad del proceso o del fallo. Es preciso resaltar que el condenado deberá permanecer privado de libertad mientras se falla la apelación. Sin embargo, de tratarse de una sentencia absolutoria, el acusado será puesto en libertad de inmediato. Si la sala de apelaciones inadmite la apelación, quedará firme la sentencia, pero si decide que las actuaciones apeladas fueron injustas y que ello afecta la regularidad del fallo o de la pena y que adolecen efectivamente de errores de hecho o de derecho o de vicios del procedimiento, podrá tomar dos decisiones. La primera consiste en revocar o enmendar el fallo o la pena, y la segunda en decretar la celebración de un nuevo juicio en otra sala de primera instancia. Finalmente, retomando el caso planteado como ejemplo, en relación al fallo condenatorio y su apelación, identificamos que con fecha 8 de junio del 2018, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió absolver al acusado por los cargos en su contra por crímenes de guerra y lesa humanidad. Es decir, este fallo revirtió la decisión tomada por la Sala de Primera Instancia el 21 de marzo del 2016, evidenciando así la aplicación de todo el procedimiento descrito anteriormente. Luego de haber escuchado cada una de las exposiciones de nuestros compañeros y nuestro caso en particular, es necesario poder llegar a unas conclusiones muy importantes dentro de este tema. Los procedimientos implementados por la Corte Penal Internacional contribuyen a la investigación y sanción de casos relacionados con crímenes de lesa humanidad. La acción de los estados, están ratificados o no, más aún dentro del proceso de detención, contribuyen a que el proceso de juicio pueda efectivizarse. Esto va muy de la mano con este apoyo que mencionábamos al inicio, que requiere la Corte Penal Internacional para poder ejecutar su labor, puesto que en base al derecho interno y la soberanía de los países, pues tenemos el principio de no intervención. Bajo esa circunstancia es que la Corte Penal Internacional no puede ejecutar sanciones directas sobre los individuos. La normativa internacional se traduce dentro del derecho interno de los países, de manera que facilita la acción de la Corte Penal Internacional, mismos que se adhieren a lo establecido dentro de los principios. Pues como lo hemos mencionado anteriormente, pues no solamente basta con estar ratificado. Tenemos derechos que parten del derecho natural, es decir, son universales para todos los seres humanos, y es obligación de los estados poder velar por cada uno del bienestar de los individuos. La competencia de la Corte se activa cuando un Estado no tiene capacidad de iniciar una acción legal contra los crímenes que son competencia de este. Recordemos que la Corte Penal Internacional es el tribunal de última instancia, es decir, que el derecho interno debe agotarse antes de poder recurrir a este mecanismo. Gracias por su tiempo, estimada docente. Esperamos que esta exposición haya sido de su completo agrado. Nos despedimos.